Hoy vamos a dar inicio a la unidad del curso, que trata sobre generalidades de los hongos. El primero de estos 4 grandes grupos de organismos que vamos a estar estudiando en el curso. Les envié hace unos minutos al correo grupal las herramientas muy básicas que vamos a necesitar aquí, las presentaciones, algunos textos y las indicaciones para el primer seminario, el seminario del primer parcial. Vamos a seguir trabajando como hicimos el semestre anterior con 6 equipos. No tienen que ser necesariamente los mismos. Ustedes pueden ajustarse. Lo cierto es que si deciden conservar los mismos equipos, los mismos números de los equipos, pues eso facilitaría un poco las cosas. Pero es importante señalar que hay alumnos nuevos en el grupo y esos alumnos nuevos deben tener, digamos, la apertura para incorporarlos en los equipos que se creen. Eso sí les voy a pedir a los que normalmente están al frente de esos equipos que siempre tengan en cuenta a los alumnos que se integran al grupo y que el semestre pasado no estaban aquí, para que nadie se quede afuera. Las indicaciones están ahí en el mismo texto. Estaríamos trabajando estas cuestiones del seminario el miércoles de la próxima semana. Bueno, en el caso de ustedes, no sé si tengan clase el martes, es que aún no memorizo los horarios, pero el lunes, como es inhábil, no nos tocaría, que sería lo ideal, ¿no? Que fuese ya el próximo lunes. Lo cierto es que van a tener hasta el martes en la mañanita para entregar ese trabajo y en consecuencia pues ya estar en disposición de martes o miércoles poder trabajar. Vamos entonces ya con las cuestiones iniciales de este tema. Hoy en estas 2 horas vamos a estar tocando este extenso tema de generalidades y clasificación. Quizá lo terminemos, quizás no, pero si no lo terminemos no hay problema, podemos dedicarle algunos minutos en la siguiente. Pero sí es importante tocarlo a fondo, es algo que varios de estos puntos también se van a ahondar en el seminario. Y ya luego seguiríamos avanzando más adelante en la semana en cuestiones vinculadas a la patogénesis y los mecanismos de resistencia a enfermedades por hongos. Vamos entonces a comenzar con las cuestiones de generalidades de los hongos, con el propósito de que ustedes conozcan ya a fondo qué son los hongos, cómo están constituidos, cuál es su estructura celular, cómo se organizan esas estructuras celulares, cuestiones básicas de la fisiología de los hongos que los marcan de manera importante del resto de los organismos. Y también vamos a ver, por supuesto, la clasificación, las cuestiones generales de la taxonomía, que van a ser elementos que vamos a profundizar en el seminario. Definamos entonces las características generales que distinguen al reino de los hongos y a todos sus integrantes en consecuencia. Primer punto, células eucariontes. El hecho de ser organismos superiores formados por células eucariontes les garantiza una estructura celular conocida, una estructura celular compleja, con sistemas membranosos, con diversidad de organelos, algunos de los cuales de esos organelos solamente existen aquí, en el reino de los hongos, y que marcan una importante diferencia como eucariontes al fin de lo que vimos el semestre pasado con las bacterias. Aquí sí hay mitocondrias, sí hay sistemas reticulosos, sí hay complejos de exportación, membranas, lisosomas, peroxisomas. Prácticamente todos esos organelos que conocemos en la célula eucarionte van a estar presentes aquí, con la excepción, por supuesto, de los que tienen que ver con la fotosíntesis, los cloroplastos de las plantas o los carboxisomas de las algas verde azules. Esos evidentemente no, porque no van con su fisiología. Pero todo lo demás prácticamente lo vamos a ver aquí. Y por supuesto, que es lo distintivo, un núcleo totalmente separado del citoplasma por una membrana nuclear. No importa si es una levadura, si es un filamento, siempre lo va a tener. Otra cuestión importante aquí en cuanto a los hongos es que no podemos hablar de un reino formado por organismos pluricelulares, ni tampoco por organismos unicelulares. Es uno de esos pocos reinos donde vamos a tener
seres vivos que son unicelulares y otros que son pluricelulares. Ya les comenté en clases anteriores, los hongos que son unicelulares se les llama levaduras y es la imagen que tenemos en la parte inferior de la izquierda. Vean que esa no es una célula redonda como un estafilococo, es una célula más bien elipsoidal, parece como un garrafón. Y los que son pluricelulares, que muchas veces son macroscópicos, aunque no necesariamente, se les llama mohos u hongos filamentosos, como el que vemos en la derecha, con los cuales por supuesto estamos muy familiarizados porque los vemos desde pequeños, muchos de ellos son comestibles y en ese sentido estructuralmente son diferentes a las levaduras, pero al interior celular son muy parecidos. Y por supuesto, como les comenté también en clases pasadas, hay hongos que tienen la virtud de poder convertirse de levadura a micelio o de micelio a levadura según cómo esté el ambiente, propiedad que se le conoce como dimorfismo y que va a ser un factor de virulencia importante, como veremos luego. Los hongos también van a tener mecanismos diversos de reproducción sexual. Es un reino muy diverso en cuanto a los mecanismos de reproducción. Las variantes de reproducción sexual no se presentan en todos los hongos, es justo decirlo desde el inicio para que eso quede claro. Todos los hongos, o para no ser tan general, la casi totalidad de los hongos se reproducen de forma asexual. Hay algunos sobre los que queda una duda, aunque no se garantiza que nadie apuesta a que no la tengan, simplemente hasta ahora no acuden a ella o no se ha visto que acudan a ella. Pero sí queda claro que la reproducción asexual es lo que más predomina en los hongos, pero no así la sexual. Hay divisiones completas, filos completos de hongos que no se reproducen de forma sexual, sino solamente asexual. Eso es importante entenderlo aquí. La reproducción sexual se considera exclusiva de los hongos más evolucionados. Es un criterio de evolución estos mecanismos. Dentro de cada una de ellas, dentro de las variantes sexuales y asexuales, hay diversas formas de lograr esto en los hongos. Realmente, prácticamente la tienen todas, ¿no? Prácticamente tienen todas las variantes que existen en la naturaleza, excepto aquella que implica, ¿no? Una partenogénesis, porque no hay un hongo, no hay propiamente un hongo hembra, ya de eso hablaremos luego. Pero fuera de eso, vamos a ver entre las variantes de reproducción asexual, que es donde más diversidad hay, distintos mecanismos de formación de esporas asexuales, muchos mecanismos de formación asexual de las esporas. También hay fragmentación del talo, del micelio, de la estructura celular. Se puede fragmentar como si fuera una ramita y cada uno de esos pedacitos puede generar un hongo. También existe la gemación, muy común en las levaduras. La fisión binaria también existe. Van a haber diversidad impresionante de formas de reproducción asexual. Y en cuanto a la reproducción sexual, si bien todas cursan por la formación de esporas de origen sexual, esos mecanismos de origen, de formación de las esporas sexuales, también son muy diversos y además muy complejos en algunos casos. De manera general, en este reino vamos a encontrar múltiples formas de reproducción. La sexual limitada a los más evolucionados, la sexual muy extendida, y en la mayoría de los casos, los hongos, según cómo ande el ambiente, ellos podrán decidir si reproducirse fundamentalmente por vía asexual o hacerlo fundamentalmente por vía sexual. En esto, como en todo, la genética es fundamental, pero también el ambiente. Y para la mayoría, aunque insisto, no es general esto, para la mayoría, incluso para aquellos que tienen los dos mecanismos a disposición, ellos se multiplican fundamentalmente por vías asexuales. ¿Por qué? Porque es mucho más económico y mucho más rápido la reproducción asexual para ellos. No tienen que contar con otro individuo, solo ellos mismos. Y por ello es la forma más común
en la cual se multiplican los hongos. En cuanto a la respiración, los hongos son esencialmente aerobios. Ellos, al igual que nosotros, necesitan oxígeno para vivir. La mayoría de los hongos, y ahí incluyo tanto levaduras, dimórficos, filamentosos, la mayoría necesita oxígeno para vivir. Si tú le quitas el oxígeno, les va a pasar igual que a nosotros. Pasado un tiempo no muy prolongado, van a comenzar a morir esas células. Ahora, hay algunos pocos, son unos cuantos, pero en comparación con el total son pocos, que tienen la capacidad, que tienen la facultad de, en ausencia de oxígeno, pueden fermentar, pueden llevar a cabo procesos anaerobios. Y por eso se dice que ellos tienen una respiración anaerobia facultativa. Si tienen aire o con oxígeno, los van a usar. Son mucho más eficientes utilizando el oxígeno que no utilizándolo. Pero si tú le quitas el oxígeno a esos facultativos, tal y como pasa en las bacterias facultativas, ellos buscarán activar ciertas rutas metabólicas donde el oxígeno no es el aceptor final de electrones y podrán degradar compuestos e incluso podrán sintetizar otros. De manera que no solamente sobrevivirán, sino que también podrán vivir y ejercer todos sus procesos fisiológicos. El ser humano se aprovecha mucho de esa facultad que tienen algunas levaduras, por ejemplo, para obligarlas a fermentar y producir compuestos orgánicos de interés, como es el caso del etanol. No hay un organismo que sea mejor para producir etanol que las levaduras del género Saccharomyces cerevisiae en particular. Entonces tú, cuando quieres producir alcohol, primero las pones a crecer en un ambiente aerobio para que se genere una buena biomasa, una buena cantidad, y luego les quitas el oxígeno y las obligas a fermentar, a producir etanol. La levadura va a bajar muchísimo su tasa de crecimiento, de multiplicación, queda claro que no es lo mismo para ellas, pero va a comenzar a producir etanol con un nivel de pureza increíble. No como hacen muchas bacterias que también te pueden producir etanol, pero junto al etanol te producen un montón de compuestos más. No ocurre así con la levadura del género Saccharomyces. A eso se le conoce como efecto Pasteur. Te quito el oxígeno, te obligo a fermentar y a producir etanol. Y es la base de la producción de todos los vinos y de todas las bebidas fermentadas. En cuanto a la nutrición, comentábamos de esto ya también en clases anteriores. Los hongos necesitan materia orgánica como fuente de energía, como fuente de carbono, como donante de electrones. Ellos son quimio-organo-heterótrofos, igual que nosotros los animales. Siempre los vamos a ver creciendo donde hay materia orgánica. Es difícil que veas un hongo creciendo sobre la arena seca. Hay pajas, hay hojarascas, hay un tronco de un árbol vivo o muerto, le da lo mismo, sobre el cadáver de un animal o sobre un animal vivo, como en el caso de las micosis al ser humano. Pero ellos necesitan suficiente materia orgánica, porque su nutrición es heterótrofa igual que los animales. La sutil diferencia es, y esto también lo comentábamos, que a diferencia de los animales, esa nutrición es heterótrofa absortiva, porque ellos no tienen boca, ellos no tienen ningún tubo, ningún conducto a donde llevar ese alimento. En consecuencia, en vez de ingerir los alimentos, ellos los absorben. Por eso siempre vamos a ver, ¿no?, que los hongos suelen vivir en ambientes con niveles de humedad importantes, porque para que el alimento sea degradado afuera y absorbido con posterioridad, tiene que haber agua. De lo contrario, sus enzimas, sus exoenzimas que secretan para degradar el alimento no van a poder trabajar. Esa es una cuestión muy importante a considerar aquí. Lanzan sus exoenzimas, las secretan al medio. Afuera del cuerpo del hongo tiene lugar la digestión y las moléculas resultantes, que evidentemente son chicas, degradan almidón y queda glucosa, degradan proteínas, quedan aminoácidos y así le van haciendo. Y esas pequeñas moléculas sí pueden atravesar la pared celular y la membrana de las células del hongo. Y bueno, ya de ahí directo a las mitocondrias para que tenga lugar la respiración celular.
Así es como se nutre. Nutrición heterótrofa absortiva, y es algo, no diría exclusivo de los hongos como reino, porque hay por ahí algunos protistas que hacen algo parecido, pero en sentido general es el único reino que se nutre de esa manera, todos sus miembros, sin excepción. Otra cuestión diferencial de los hongos con el resto de los organismos es la presencia de una pared celular gruesa. Paredes celulares las podemos encontrar también en algunos protistas, como son las algas. Las vamos a encontrar también en las células de las plantas. Pero la pared del hongo, desde el punto de vista químico, es diferente, porque no va a estar formada, al menos de manera importante, por los constituyentes que tienen las algas y las plantas, que ya sabemos que son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Aquí los hongos que puedan tener celulosa son poquitos. Y lo que sí van a tener todos de alguna manera es quitina. Quitina, que también es un exopolisacárido importante. Y además, mananos. Quitina, glucanos y mananos. Esa es la composición. Varían, por supuesto, de una especie a otra los porcentajes relativos, pero esos son los tres principales componentes de la pared de un hongo. Son polímeros de alto peso molecular que le dan una rigidez importante a las paredes celulares de los hongos. Desde el punto de vista antigénico también es notable la diferencia. Una vez que entran al hospedero humano, esos constituyentes son fácilmente reconocidos por las células fagocíticas. Entonces, ahí tenemos otra característica importante. Siempre habrá paredes celulares gruesas, sean levaduras o sea un filamento. Y también siempre habrá quitina, que irá acompañado por otros polímeros como glucanos y mananos. Una cuestión distintiva es que jamás, eso siempre lo deben tener claro, jamás los hongos forman tejidos y mucho menos órganos o sistemas de órganos. Aunque puedan llegar a ser pluricelulares, cada una de esas células no alcanza un nivel de diferenciación. Sí lo hay, sí hay cierta diferenciación y es innegable, pero no alcanza un nivel de diferenciación extremadamente elevado, ni un nivel de asociación extremadamente fuerte como para poder hablar de un tejido o de un órgano. ¿De qué hablamos entonces cuando vemos, por ejemplo, un champiñón, una seta como esa que se muestra en la imagen? Que evidentemente no es lo mismo en la parte que está pegada al piso, que está pegada al suelo, no es la misma la forma, la textura que tiene a la cúspide, esa que parece una sombrilla. En esos casos de lo que hablamos es de pseudotejidos. Pseudotejidos. Se parecen, pero no lo son. No lo son de lo fisiológico, no lo son en lo estructural. Y esos pseudotejidos, en sentido general, se les conoce como cuerpos fructíferos. Esencialmente una seta es un cuerpo fructífero. No es el hongo en sí, es una parte del hongo, porque hay otra muy importante que está dentro del sustrato. Pero aún así no llegan a ser tejidos, ni tampoco órganos. Su nivel básico es el celular. Y con las levaduras ni se diga. Ellas por sí mismas no forman ni siquiera esos pseudotejidos. Cuando más forman unas pseudohifas, que serían pequeños filamentos o pequeñas células tubulares. Siguen siendo levaduriformes en cuanto a su constitución y su fisiología, pero adoptan una forma extendida como si fuera la célula de un hongo filamentoso, pero nada más. Por ahí estarían las principales características de los hongos. Adentrémonos en lo que es su estructura interna. La estructura de un hongo filamentoso, vamos a comenzar por los filamentosos antes de ir a las levaduras, que son los unicelulares. A grandes rasgos es como se muestra en esta imagen. Como pueden ver, parecen ramitas de un árbol. Y es que así son las hifas. Las células, estas largas, con ramas, con fragmentaciones, con divisiones, se les conoce como hifas. Y es la base celular, la célula de un hongo filamentoso. A lo largo de esas hifas
podemos encontrar estructuras interesantes. Por ejemplo, conidióforos. Son de las más comunes. No todos los hongos tienen que tener conidióforos, pero muchos sí las tienen. Y ahí está representado con el número 2. Vean cómo el conidióforo emerge en el lateral de una hifa central, de una hifa vegetativa, como si fuera una ramita menor. Esos conidióforos son estructuras de reproducción asexual. ¿Por qué? Porque en sus extremos se van a formar unas esporas que se originan por mecanismos asexuales y que se conocen con el nombre de conidios o conidias. Y ahí están señaladas con el número 4. En los extremos del conidióforo vamos a ver esas esporas asexuales que quedan hacia afuera, que quedan colgando hacia afuera y que se denominan conidias o conidios. ¿Dónde se originan? Bueno, pues se originan en una célula que ahí vemos con el número 3, no se ve muy claramente, más adelante veremos otras imágenes donde esta célula se ve mejor. Y en este caso tiene forma de una botella, de un florero. Esa célula en forma de botella o de florero se llama fiálide, y fiálide viene de florero, justamente por eso, por esa forma que adopta. Y es la que le da origen, la que forma a los conidios. Y se ubican esas fiálides en el extremo del conidióforo. Vamos a ver también otras formas, otras estructuras de reproducción, tanto asexuales como sexuales, que estaremos describiendo a lo largo de la clase y a lo largo de la unidad. Pero otra de las más comunes estructuras que vamos a ver en los hongos filamentosos, no en todos, pero sí en varios de ellos, son unos tabiques transversales que podemos ver cada cierta distancia a lo largo de la hifa y reciben el nombre de septos. Son tabiques transversales que no se llegan a cerrar totalmente. Al centro de los septos normalmente encontramos unos pequeños poros por los cuales pueden fluir el citoplasma y algunos organelos también pueden escapar por ahí. La presencia de los septos es un criterio de evolución. Se considera que los hongos más evolucionados son aquellos que tienen septos y los menos evolucionados carecen de ellos. Y en base a esto hay una clasificación. Escúchenlo bien. Si las hifas tienen septos, si tienen esos tabiques, les vamos a llamar hifas septadas. Y si carecen de septos, les vamos a llamar hifas cenocíticas. Cenocíticas es sin septos en griego. De manera que las hifas cenocíticas o sin septos son de los hongos más primitivos, los menos evolucionados, y las hifas septadas las vamos a ver en las divisiones de hongos más evolucionados. Esto sin dudas es una ventaja para el hongo tener un septo, porque imaginen, por ejemplo, que un insecto muerda al hongo. Si un insecto muerde al hongo y destruye el extremo terminal de la hifa, toda esa hifa va a morir. Toda esa hifa va a morir porque el citoplasma, sus organelos, sus moléculas se van a escapar por ese pedazo que rompió el insecto cuando mordió al hongo. Pero, ¿qué va a pasar si el hongo tiene septo? Si el hongo tiene septo, cuando ocurra ese corte por un insecto, por un agente físico, evidentemente una parte del citoplasma se va a escapar. Pero el septo que está más cerca de la rotura va, desde el punto de vista molecular, a recibir señales que le van a indicar que el hongo está perdiendo líquido, que el hongo está, digamos, haciendo la analogía con el ser humano, sufriendo una hemorragia. Y ese septo inmediatamente se va a sellar y va a evitar que siga el escape del fluido y solo va a morir el pedacito de hifa que está en el extremo y no la hifa completa, poniendo en riesgo la vida del hongo entero. En ese sentido, sin dudas, es una ventaja para muchos hongos el poder contar con un septo. Digamos que la desventaja sería que evidentemente el flujo de energía, el flujo de minerales, el flujo de citoplasma en los hongos que tienen septos es más lento.
Eso pudiera verse, entre comillas, a veces como una desventaja. Pero hay que entender que ese diámetro del poro central del septo, el hongo también lo regula. No siempre está abierto al máximo, ni siempre está cerrado al máximo. El hongo puede regular el flujo a ambos lados del septo. Entonces, a grandes rasgos, así es la estructura de un hongo filamentoso. Vean que es una célula que no se parece en nada a una célula animal, a una célula vegetal, a una célula de un protista. Es una célula extremadamente diferente, como una autopista, con muchas divisiones, con muchas ramas. Así es como se va formando un hongo. Desde el punto de vista estructural, ahorita pues veremos cómo está constituido al interior. Ahí quizá hay menos sorpresas, pero incluso también hay organelos únicos, como les comenté hace un momento. Aquí les mostramos algunas imágenes para que vayan entendiendo un poquito mejor a qué nos referimos. Ubiquémonos primeramente en la imagen que está en la parte superior izquierda. Ahí vemos la diferencia entre una hifa septada y una hifa que no tiene septos o hifa cenocítica. Vean cómo están los septos distribuidos de manera equitativa a lo largo. Cada cierta distancia hay un septo a lo largo de las distintas ramas y en el septo, cada septo tiene un poro central que puede abrirse, medio abrirse o cerrarse según la fisiología y las circunstancias en las que esté creciendo el hongo. Vean que no hablamos de una célula mononuclear, es lo que normalmente sabemos, lo que normalmente ocurre, ¿no? La célula de una planta tiene un solo núcleo, la célula de un animal tiene un solo núcleo, de una bacteria tiene un solo núcleo, por lo general. Aquí no, aquí vemos que en muchos casos entre un septo y otro septo hay más de un núcleo. Y en las hifas cenocíticas, disculpen, en las hifas que son sin septo o cenocíticas, es difícil dónde termina, porque en realidad todo es una enorme célula multinucleada enorme. Pasando a la que tenemos al lado derecho, la C, vemos la otra forma de los hongos, la otra forma que pueden adoptar, que son las levaduras. Es un frotis sanguíneo lo que está allí, por eso hay algunas células rojitas. Y vamos a ver que hay algunas células que tienen forma como de una elipse, como de una roquita, una piedra. Pero hay algunas que son ya más alargaditas, forman como unos pequeños filamentos, como si fuera una hifa. Es decir, en esa imagen, siendo objetivos, vemos lo mismo unicelulares levaduriformes que pequeños filamentos como hifas. Y esto es lo que les comenté hace un rato, que un hongo puede tener la capacidad de manifestarse en dos formas diferentes, como filamento o como levadura. Por lo general, en un ambiente determinado, esos hongos dimórficos se muestran como filamentos y en otro ambiente se muestran como levaduras. Es lo que se conoce como dimorfismo. Pero hay algunos, como es el caso de Candida albicans, que es la muestra que vemos aquí, definitivamente de una fungemia, que en una misma condición ambiental, si bien puede prevalecer una de esas dos morfologías, a veces tú te puedes encontrar a las dos, tanto el filamento como a la levadura. Y en esos casos algunos prefieren utilizar el término bifásico. Muestran las dos fases bajo la misma condición ambiental. En la imagen inferior de la izquierda vamos a introducir otros conceptos nuevos, importantes también para entender a los hongos filamentosos. Cuando una esporita, digamos, cuando una espora de un hongo cae en un ambiente favorable, dígase un medio de cultivo, dígase un trozo de pan, una fruta madura, y comienza a crecer ese hongo, ese moho, empieza por un pequeño filamento que comienza a crecer y a generar más filamentos y más ramas. Y ya cuando hay varias, ese conjunto de hifas unidas, cohesionadas, que tienen, digamos, una orientación funcional, se le conoce con el nombre de micelio. El micelio es un conjunto de hifas cohesionadas físicamente y con determinadas funciones. El cuerpo de un hongo, digamos, es un micelio. Ahora, el micelio de un hongo filamentoso lo vamos a clasificar
según su función. Y fíjense que hablo de función y no tanto ubicación. Ahora les explico por qué. Hablamos de un micelio aéreo o reproductor, aquel que por lo general se encuentra sobre el sustrato, hacia el exterior. Digamos que, siguiendo el nombre, está en contacto con el aire, de ahí lo de aéreo. Pero, lo que lo define funcionalmente es que se dedica esencialmente el micelio aéreo a producir estructuras de reproducción, esporas, cuerpos fructíferos, que tienen como finalidad permitir que el hongo se multiplique. Ahí vamos a encontrar las estructuras, los cuerpos en los cuales se producen tanto las esporas sexuales como las asexuales en el micelio aéreo. Ese es el micelio que normalmente vemos, porque es el que está hacia afuera, es el que crece sobre el pan, sobre el bolillo, sobre la fruta, sobre un medio de cultivo, sobre el tronco de un árbol. Lo que nosotros vemos siempre es el micelio aéreo. Ese champiñón que nos comemos en las pizzas es el micelio aéreo. Porque el otro micelio, que se llama micelio vegetativo, es el micelio que penetra en el sustrato, que se mete dentro del árbol, dentro del cadáver, dentro del agar, en un medio agarizado, y que tiene como función, además de fijar evidentemente al hongo a una superficie, su función esencial es la nutrición. Son las hifas que se encargan de absorber los nutrientes y transportarlos a todo el resto del hongo y evidentemente al micelio aéreo, que no se va a dedicar a nutrirse, sino más bien a reproducirse. Entonces, a grandes rasgos, así los vamos a dividir. Micelio vegetativo, que es el que penetra en el sustrato y tiene como principal función la nutrición, micelio orientado hacia la nutrición, y vamos a ver estructuras que están diseñadas para esto, son casi como verdaderas raíces, como son los rizoides, y el micelio aéreo o reproductor, que es el que queda hacia afuera y que tiene como finalidad la reproducción, la formación de las esporas para que el hongo se reproduzca. Si bien esto es así, es casi general que el que está hacia afuera sea el que produzca las esporas, porque eso es una ventaja sin dudas. Las esporas que están hacia afuera, que están al aire, pueden ser lanzadas, diseminadas por el aire cuando hay una corriente de aire. Y eso para el hongo es ventajoso porque así puede hacer que sus descendientes no crezcan pegados a él y terminen por competir con el espacio y alimento, el padre, el hijo y el nieto. El aire los puede diseminar a largas distancias y por eso casi todos los hongos apuestan a este mecanismo de reproducción. Poner sus esporas hacia afuera para que el aire u otros animales que pasen por allí los pisen, se los lleven en sus patas o el aire los lance a gran distancia. Decía que eso es lo normal, pero no lo general. Hay algunas excepciones, como las trufas, que son hongos que crean sus esporas dentro del sustrato, en el micelio vegetativo. ¿A qué le apuestan estos? Bueno, estos no le apuestan al viento, no le apuestan a los insectos. Estos les apuestan a animales como los cerdos, que meten sus hocicos bajo la tierra, se comen las trufitas, y el resto es una cuestión fisiológica. En algún momento el cerdo va a defecar y donde caigan las heces, ahí caerán las esporas, a varios metros de donde estaba el hongo y además ya con un sustrato orgánico garantizado, que serían las heces del cerdo o del otro animal herbívoro que por allí pasó. Las trufas entonces son un caso raro donde las esporas están en el micelio vegetativo, pero la mayoría, insisto, tiene sus esporas hacia afuera, en el micelio aéreo. Y un poco ya para ir concretando esta idea de la estructura de los hongos, la imagen E. La imagen E nos muestra cómo está la capa externa de un hongo, lo que es la pared celular. Vean que la laminilla que está más abajo, muy delgadita, es la membrana plasmática. Ahí hay algunas sutiles diferencias que más adelante en el curso ahondaremos, ¿no? Porque la membrana de un hongo tampoco es parecida a la de ningún otro. Tiene elementos que vemos, por ejemplo, en las células vegetales y tiene elementos que vemos en las células animales. Por ejemplo, ellos tienen moléculas tipo colesterol,
como el ergosterol. Eso en las plantas no se ve, y las bacterias tampoco. Pero concentrémonos en la pared celular. Vean que la pared celular es extremadamente gruesa y vean los componentes de los que yo les comenté. Beta-glucanos, que muchos hongos son los más abundantes, es una molécula extremadamente antigénica. La quitina, que siempre va a estar presente, y los mananos, que pueden estar solos, pueden estar combinados con lípidos formando lipoarabino-mananos, o pueden estar formando mananoproteínas. Son polímeros de manosa. Y hay algunos hongos que por fuera de la pared celular tienen una capa fibrilar formado por otros polisacáridos no tan antigénicos, no tan familiares, no tan fácilmente reconocidos por el sistema inmune. Y es justamente esa la razón de esa capa fibrilar. Ocultar, digamos, a los ojos del sistema inmune, a los receptores de los fagocitos, a esas moléculas que son fácilmente identificables por nuestros mecanismos de defensa, como son los beta-glucanos, la quitina, los mananos. La evolución nos diseñó durante millones de años a batir al parásito que las porte, pero ellos también crearon estos mecanismos de ocultamiento antigénico, como es el caso de esta capa fibrilar, que algunos hongos son exitosos gracias a ella, como es el caso de Histoplasma capsulatum, que sin esa capa fibrilar definitivamente es fácilmente detectado y eliminado, pero en cuanto llega al organismo, el hongo filamentoso se convierte en una levadura que se recubre de esa capa fibrilar y así va bastante bien al sistema inmune. Bueno, hasta aquí algún comentario, pregunta, duda antes de continuar. Bueno, pueden preguntar sin ningún tipo de problema. Ya saben que yo soy muy abierto a cualquier pregunta que surja. Vamos entonces con el siguiente. Veamos la estructura interna. Ya vimos todo lo externo de la célula. Veamos cómo está constituida la célula de un hongo. Les decía que no hay grandes sorpresas, porque a fin de cuentas son células eucariontes y ya sabemos la complejidad que esto implica. Aquí en la izquierda, en la imagen de la izquierda, vemos una hifa. Vamos a ver cuestiones comunes a cualquier célula eucarionte, como son los ribosomas, la mayoría de ellos, como es normal, asociados al retículo endoplasmático rugoso, vacuolas de todos los tipos, gránulos de reserva, que pueden ser lípidos, pueden ser azúcares o proteínas. Vamos a encontrar el aparato de Golgi, membrana, pared celular, núcleos grandes con membrana nuclear y nucleolos. En fin, hasta ahí todo normal. Veamos cuestiones distintivas. Vámonos a la punta. Vean cómo en la punta del hongo hay una enorme concentración de vesículas y también de mitocondrias. Las mitocondrias, si bien se pueden encontrar en cualquier lugar de la hifa, en el ápice, en el extremo apical de la hifa, se concentran muchas mitocondrias al lado de estas vesículas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no hay una distribución homogénea de esas vesículas y mitocondrias en las células fúngicas? Porque al igual que las plantas, los hongos solamente crecen en la punta. Así como los árboles solo crecen por la copa y en el extremo de las raíces, que es donde único vamos a encontrar el tejido meristemático, aquí en los hongos, solamente en el extremo apical vamos a tener el crecimiento. Digamos que el hongo no crece como el ser humano, ¿no? El hongo solamente crece en la puntita. Y por eso la necesidad de concentrar allí el mayor número de recursos energéticos para que haya una continua producción de ATP, para que haya una continua producción de biomoléculas que se requieran para la síntesis de membrana y de pared. Porque esas vesículas simplemente es eso, gránulos de reserva, fácilmente degradados o que pueden ser utilizados para precursores de lípidos, ácidos grasos, proteínas, etc. Otra cuestión muy importante es la que tiene que ver con el septo. Ya vimos que estos septos son más o menos como los plasmodesmos de las células vegetales, conectan una célula con la otra. Pero les decía que esos septos tienen un poro central, se llama poro septal, y tiene un compartimiento, ahí en la imagen no se ve bien, tiene un compartimiento
que se abre y se cierra o se semiabre, ¿no? Un ángulo leve para regular el flujo a través de él. Quien se dedica a esta tarea de estar abriendo y cerrando el septo a conveniencia del hongo, de sus necesidades, ese otro organelo que vemos allí y que sí no lo han escuchado nunca hablar porque solamente lo tienen los hongos, y es el corpúsculo de Voronin. El corpúsculo de Voronin a lo que se dedica es a regular la apertura o el cierre del poro septal, haciendo que el flujo a través del poro sea más rápido o más lento o incluso se pueda llegar a detener por completo. Esa es su función. En una hifa evidentemente septada, porque las hifas cenocíticas, como la que está abajo, no tienen estas estructuras. Allí normalmente no hay septos, carecen de septos, por eso se les llama cenocíticos. Y bueno, ya una vez que la hifa muere, muchas veces el hongo puede poner un septo, un tabique, pero no es igual al septo. ¿Por qué? Porque no tiene poro central. Es como poner una pared para soldar allí esa hendidura. Y bueno, en cuanto a los demás constituyentes, queda claro, ¿no? La hifa cenocítica también va a tener todo lo demás que tiene la hifa septada. En el caso de las levaduras, bueno, ahí ¿qué pudiéramos decir de nuevo? Es más o menos los mismos constituyentes de pared y de membrana, gránulos de reserva, cuerpos lipídicos, gránulos de azúcares, sistemas membranosos, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, mitocondrias, todo lo que tiene una célula normal, eucarionte, núcleo con envoltura, nucleolo. Nada nuevo que decir, salvo que en este caso no va a haber septos. En este caso las levaduras no van a crecer por un extremo apical, porque no existe un extremo apical en ellas, son más bien elipsoidales, crecen en todas las direcciones. Las levaduras normalmente se dividen por gemación y el hecho de que se dividan por gemación, que es la formación de una pequeña célula más chica en alguno de los lugares de la superficie de la levadura, hasta que ya alcanza cierto tamaño y entonces aparece una separación, una pared nueva, una membrana nueva, y la célula hija más chica que la grande, por eso una fisión binaria, se separa. Y al igual que sucede en una cesárea humana, cada vez que una levadura se divide por gemación, allí donde, digamos, entre paréntesis, dio a luz a una levadura hija, le va a quedar una cicatriz gemante. Al microscopio electrónico se ve con mucha claridad. En esa parte, la pared como que pierde flexibilidad, la membrana pierde, y se ve más plana, se ve de una forma distinta, señalando que de ahí se separó una levadura hija. Pero más allá de eso no hay otra cuestión desde el punto de vista estructural interno que diferencie una levadura de una hifa. De hecho, insisto, muchos hongos los vas a ver siendo levaduras, le cambias el ambiente y se convierte en un micelio y sigue siendo la misma especie. Es decir, internamente son similares. Lo único que cambia es la forma en que expresan los genes y en consecuencia la morfología. Hablemos de manera general de un aspecto que vamos a abordar con mucha profundidad en el seminario de la próxima semana, y es la reproducción. La reproducción de los hongos, como les decía, va a ser muy diversa, va a ser diferente en cada división de hongos, incluso al interior de las divisiones también vamos a encontrar diferencias importantes entre las clases, los órdenes o las familias. Pero a grandes rasgos les podemos decir que hay mecanismos sexuales y hay mecanismos asexuales. Muchas divisiones tienen la capacidad de hacer los dos mecanismos, algunas solamente asexuales. Para representar un poco esto, vamos a tomar como modelo el caso de un hongo que es muy conocido por la mayoría de nosotros, que son hongos de la división
zigomicota, dentro de los cuales está ese moho incómodo negro que crece sobre el pan, sobre las frutas, en las cocinas de nuestras casas en cuanto tiene una posibilidad. Ese moho negro del pan, Rhizopus, es como le llaman a este hongo, el género de este hongo, va a tener, al igual que muchos otros, mecanismos de reproducción, tanto sexuales como asexuales. Veamos cómo hace la reproducción asexual y sexual este hongo del género Rhizopus. A manera solo de ejemplo, insisto, no todos los mecanismos sexuales son como este que vamos a ver, ni todos los mecanismos asexuales son como este que vamos a ver. Es solo un ejemplo de las muchas formas en las que se encuentra. Todo inicia en... Vamos a comenzar por la parte superior. A, la imagen A que está hacia arriba. Y de izquierda a derecha para seguir el ciclo. Vean ahí en este caso que todo inicia cuando un esporangio, que es una estructura como un globo, que tiene en su interior muchas esporas de origen asexual, ese esporangio se rompe y libera esporitas. Serían esas esferitas negras que vemos allí. Cada una de esas esporitas, cuando caiga en un ambiente orgánico apropiado, va a dar origen a un pequeño filamento, va a dar origen a un pequeño hongo. Y ese hongo va a crecer, y cuando crezca lo suficiente, el micelio aéreo, el que queda por arriba del sustrato, va a formar una estructura que se llama esporangióforo, que es una estructura para producir esporas asexuales. Y en el extremo terminal de ese esporangióforo se va a comenzar a formar el globito, el esporangio, alrededor de una célula que se llama médula, que tiene la capacidad de dividirse por reproducción asexual, por mitosis, muchas mitosis, que van a dar lugar a células que en este caso van a ser cada una idénticas, porque no se está combinando con otro hongo. Y esas esporitas dentro de ese globo que es el esporangio van a madurar, y en algún momento ya, cuando estén maduras, bien sea porque el esporangio se quiebre de viejo o porque el viento los rompa o algún animal pise al hongo, ese esporangio se va a romper y esas esporas, que en este caso como surgieron al interior de un esporangio, se van a llamar esporangiosporas, caerán en el suelo y algunas de ellas tendrán la suerte de producir un nuevo hongo que va a crecer y se va a reproducir de la misma forma, de variante asexual. En el caso de los Rhizopus, estos mohos, entonces este es el mecanismo de reproducción asexual, la reproducción por esporangiosporas, que son esporas de origen asexual que quedan atrapadas al interior de una estructura en forma de globo que se llama esporangio. Así se reproduce ese moho negro del pan. Queda claro que dentro de cada esporangio se forman cientos y cientos de esporangiosporas. Y cada hongo produce, cada micelio aéreo produce cientos y cientos de esporangios. Estamos hablando de que cada hongo produce cientos de miles de esporangiosporas. De ahí lo fácil, ¿no? Es que se nos contamine el pan o una fruta madura que dejes sobre la ventana de tu cocina un rato por el potencial biótico tan alto que tiene. Ahora, si bien esa es la forma normal, común, en que este hongo se reproduce, de vez en cuando se reproduce de forma sexual además. Para ver cómo tiene lugar la reproducción sexual en estos hongos del género Rhizopus, vamos a ver la imagen que está abajo, la que está señalada con la letra B. Y vamos a iniciar por el centro, por la imagen que está en el centro. Vean que allí, de la imagen A, vamos a tener dos hongos. Uno que tiene una crucecita a la izquierda y otro más grande, el enorme, que está en el centro, que tiene un signo de menos. Uno es más y otro es menos. Y bueno, ¿eso qué significa desde el punto de vista celular y molecular? Significa, en primera instancia,
que en los hongos no hay sexos como los conocemos en los reinos superiores. Digamos que no hay un hongo macho y no hay un hongo hembra, pero sí hay hongos con una orientación sexual, con un match positivo o un match negativo. Y eso desde el punto de vista molecular significa que producen feromonas diferentes. Producen feromonas diferentes y pueden diferenciar si el hongo que tienen al lado es de su mismo match o si es de un match opuesto. Y si es un match opuesto, y evidentemente de su propia especie, entonces va a tener lugar la reproducción sexual. Entonces, en este caso hablamos de un mecanismo de reproducción sexual porque involucra a dos individuos diferentes de una misma especie y que además tienen un match sexual diferente. Si los dos fueran positivos, no se entrecruzarían, igual que si los dos fueran negativos. Pero eventualmente dos de match diferentes pueden estar juntos y sus hifas del micelio vegetativo, vean que ya estamos en la parte que se queda bajo el sustrato. Algunas hifas, cuando se aproximan mucho y comienza la interacción a nivel molecular de sus feromonas, entonces se fusionan las hifas del hongo de match positivo y una hifa del hongo de match negativo se fusionan. Esa fusión de hifas se conoce como anastomosis. Esas hifas se van a fusionar y comenzará un proceso muy interesante. Vean que se va a formar a partir de lo que es un núcleo haploide. Vamos a tener inicialmente la formación de una célula diploide y luego un proceso de recombinación genética en esa célula diploide. Un proceso de recombinación genética que va a dar lugar posteriormente a muchas mitosis, donde dentro de ese tronco fusionado de las dos hifas se van a producir muchas y muchas células que van a tener en realidad dos núcleos. Los núcleos al final se van a fusionar, pero van a en realidad a tener una dotación cromosómica diploide. ¿Ok? Eso es lo atípico en este hongo. Como vimos, todo el tiempo es un hongo con células haploides, con un solo núcleo. Pero al momento que ocurre esa fusión, se origina primero la plasmogamia, las células se fusionan, y luego la cariogamia. La fusión de dos núcleos, uno de cada hongo en un núcleo mayor. Y como les decía, porque tiene ese núcleo diploide, hay muchas divisiones por mitosis. Y se va formando una especie de sac con todas esas células diploides que están en su interior. Esa estructura multicelular de células diploides comienza a generar una pared mucho más gruesa para protegerlas, muchísimo más gruesa. Y es en ese momento que hablamos de un cigosporangio, para referirnos a la estructura sexual que tiene en su interior muchas células diploides que se están reproduciendo por mitosis. Luego, ya más avanzado, a veces cigosporangio está más maduro, este proceso concluye con la meiosis que tiene lugar en cada una de esas células con núcleos diploides. Ya ustedes seguramente leyeron en bioquímica o biología celular el proceso de meiosis. Y el proceso de meiosis es un proceso en el cual por cada una de esas células diploides, al final se van a producir 4 células haploides. Pero en el proceso mismo de meiosis hay recombinación genética. De manera que las células que están surgiendo, cada una es distinta a la célula diploide que le dio origen y a cada una de las dos células del hongo de match positivo y del hongo de match negativo que se fusionaron. Al final, ¿qué vamos a tener? Que de ese cigosporangio se van a formar y van a salir esporas que gracias al proceso de meiosis ya vuelven a ser haploides. Y al romperse el cigosporangio, esas cigosporas, como les llaman, estarán en condiciones de generar un hongo
un hongo filamentoso igual, o más bien parecido a sus progenitores, pero que no va a ser idéntico a sus progenitores, justamente porque la zigopora se origina de un proceso sexual, como lo es la meiosis, donde hay representación genética y donde, como pasa con los animales, por ejemplo, tomamos genes de un padre y genes de la madre, en este caso genes del hongo más positivo, genes del hongo más negativo, y aquí es que cada individuo es diferente y es diferente a los progenitores. En ese caso hablamos de un proceso de reproducción asexual por zigoporas, que es propio del género Rhizopus, del orden Horaria, que pertenece sobre todo y en sentido general a la división zigomicota. Justamente se llama así zigomicota porque la reproducción sexual es por zigoporas. Entonces vemos como un mismo hongo puede tener mecanismos distintos asexuales o sexuales para poder producir una descendencia. Las ventajas son definitivamente evidentes. Cuando te reproduces de forma asexual, puedes producir millones de esporas sin contar con otro individuo tú solo. Mientras que para hacer la reproducción sexual necesitas por lo menos un hongo de más diferente. El proceso es más lento, energéticamente más caro, pero la gran ventaja de la reproducción sexual es que todos los individuos son distintos. Y ya sabemos que desde el punto de vista poblacional, eso siempre es una ventaja. Que todos seamos distintos, porque cuando el ambiente cambie, siempre habrá muchos que mueran, pero habrá unos pocos que resistan. Si un hongo se reproduce siempre de forma asexual, todos son iguales. Es verdad que se reproducen muy rápido, pero todos son iguales. Y si el ambiente cambia, puede que de un plumazo borre a esa especie de la Tierra, porque no hay variabilidad. Y si no hay variabilidad, la capacidad para adaptarse a un entorno cambiante disminuye muchísimo. Entonces los hongos saben de manera inteligente, digamos, combinar las dos para tener las ventajas de las dos. La alta capacidad de reproducción que te da la asexual y la variabilidad genética que te garantiza la adaptación que te da el hecho de tener los procesos sexuales con meiosis. Bien, ¿desde esto alguna duda? Comentario. Bueno, creo que lo haciendo ahora de irnos a un receso es la 1:04, vamos a regresar a la 1:15 para ver estas cuestiones de fisiología y entrarnos de manera general en otro tema importante aquí, que es la clasificación de los hongos. Entonces, vamos a tomar unos 10 minutos de receso y a la 1:15 regresamos.